Ridgway de Contamac y bienvenidos a esta breve presentación sobre las métricas de los materiales para lentes de contacto. La primera medida que pensamos discutir es la DK o permeabilidad al oxígeno del material, ya que probablemente sea de primordial importancia cuando un médico elige un material o un diseño de lente. El método más utilizado para determinar el DK de un material es el método polarográfico. Así que vamos a analizarlo en detalle. En primer lugar, mostraré el equipo y explicaré cómo se usa y la teoría detrás de él. Y luego mi colega, el doctor Mark Edelston, de nuestro departamento de I+D aquí en Contamac, hizo un video para mostrarnos exactamente cómo se hace en la práctica, en el laboratorio. La celda en sí consiste en un ánodo, un cátodo, y normalmente está curvado en la parte superior para permitir el ajuste de una forma de lente de contacto en particular en su parte superior, y el que veremos tendrá un radio de 7.8 milímetros, lo que es una lente de contacto promedio. Se permite que el aire pase a través de el material bajo prueba y el oxígeno del aire se disuelve en la solución de la mezcla de la misma lente, ya sea de hidrogel o bien de hidrogel de silicona. En el caso de una lente permeable a los gases, veremos más adelante, esto no es posible porque el material de la lente de contacto en sí no contiene agua. Pero para superar esto, lo que haremos es colocar un filtro entre el material de prueba y el cátodo que se empapará en la solución salina, y la solución salina es la que permitirá que el oxígeno se disuelva y pase al cátodo que se encuentra debajo. Cuando una molécula de oxígeno disuelta en solución golpea el cátodo, se produce una reacción química que libera 4 iones hidroxilo. Y estos son los iones que golpean el cátodo, los que generan una corriente eléctrica que puede medirse y amplificarse. Esto es una versión muy simplificada de lo que realmente sucede que podemos ver ahora en mayor detalle. Aquí hay un diagrama de la celda polarográfica y pueden verlo de perfil mostrando esa superficie curva para acomodar la lente de prueba. Tenemos un ánodo, un cátodo y dentro de él hay un sensor de temperatura porque mantener la temperatura de la reacción es crucial. La propia norma ISO consiste en que tomemos todas las medidas a 35 grados centígrados más o menos 1 grado. Entonces tenemos un margen de temperatura bastante estrecho. Aquí tenemos a la vista desde arriba, mostrando la plata del ánodo y el oro del cátodo, rodeados de un material aislante para poder separarlos. El equipo en sí es bastante más complejo. Lo que podemos ver aquí en azul es el filtro, porque veremos un material de prueba AGP. Esto se empapará en solución salina para conducir los iones hidroxilo al cátodo. La lente que se va a probar está aquí en naranja y se mantiene en su lugar con el verde de esa malla de nylon, que veremos más adelante cuando miremos el equipo en sí. Normalmente todas las pruebas se realizarán dentro de una cámara ambiental como esta que vemos. Esto se debe a que la norma ISO insiste en que el medio ambiente se controle con estos límites específicos tan estrictos. Nuestro objetivo es acercarnos lo más posible al 100% de humedad. Pueden ver aquí que estamos registrando un 99,9%, que es bastante cercano. Esto es para que los materiales de hidrogel o los hidrogeles de silicona o en el caso de los materiales permeables al gas, el filtro en sí no se deshidrate durante el proceso porque eso afectará la precisión de la lectura. La temperatura también está controlada, aquí mostramos 21 grados, que obviamente es la temperatura ambiente. Normalmente las pruebas se realizarán a 35 grados. Para fines demostrativos, vamos a quitar el equipo y filmarlo por fuera, porque obviamente es mucho más difícil manipularlo en la propia cámara. Y aquí está el equipo, pueden ver la celda polarográfica, el manguito móvil a la izquierda,
con una malla de nylon que mantendrá el material de prueba en su lugar. Y detrás de él pueden ver el indicador de temperatura y también la medición de corriente. Este es el equipo que los científicos usarán para medir la corriente que pasa por el material de prueba. Ahora veremos a mi colega, el doctor Mark Edelson, que va a realizar una prueba. El doctor Edelson es el científico de I+D que desarrolló el material Optimum Infinite, que es el nuevo material de Contamac. En primer lugar, el papel de filtro se empapa en solución salina y se coloca en la parte superior de la celda polarográfica, el ánodo y el cátodo. Mark lo aprieta con cuidado para eliminar las arrugas del material. Y como dije, esto es necesario porque estamos probando un material GP en este momento. No se usaría si estuviéramos usando un material de lente suave o un material de hidrogel de silicona, porque estos ya contienen agua. Una vez que el papel de filtro está firmemente en su lugar, seleccionaremos el material de prueba. Lo colocaremos cuidadosamente sobre el cátodo y lo centralizaremos. En este punto es esencial asegurarse de que no quede aire atrapado debajo del material de prueba, que esté firmemente en su lugar, centrado y ubicado debajo del acceso al oxígeno. A continuación, se baja la funda móvil y la malla de nylon mantiene todo en su lugar. En este momento, el material y el equipo se dejarán a equilibrar. La temperatura tiene que subir a 35 grados y cuando vean que la temperatura aumenta aquí a la derecha, pueden ver que la corriente también está aumentando lentamente, hasta que lleguemos a los límites permitidos de 35 grados más o menos 1 grado. En esta etapa se deben hacer ciertas concesiones, porque estamos viendo un diámetro de cátodo que es significativamente más pequeño que el acceso al oxígeno del manguito por encima de él. Así que esto se llama efecto de borde y está integrado en los cálculos para tener en cuenta el hecho de que hay más oxígeno disponible en la parte delantera del material de prueba del que realmente se percibe en la parte posterior. También se tiene en cuenta lo que se denomina efecto de capa límite. Esto se debe a la capa adicional de resistencia causada por las interfaces entre la lente, el papel de filtro y el cátodo. Para corregir el efecto de contorno, medimos diferentes espesores de muestras de lentes. La norma ISO en realidad insiste en que probemos 4 materiales de muestra de 4 espesores diferentes. Y son espesores considerablemente diferentes. Aquí a la izquierda podemos ver una lente de 40 micrones, aumentando hacia la derecha 400 micrones, 10 veces más grueso. También notará que el oxígeno tiene una gran barrera para pasar en el camino hacia el sensor, primero a través de la malla de nylon y también el papel de filtro en el caso de un GP. Entonces, ¿cómo podemos juzgar cuánto oxígeno vendría a través del material mismo? El hecho es que en realidad no estamos midiendo eso. Lo que medimos es la diferencia de dK sobre T entre 4 muestras de prueba. Y es este cálculo de espesor y dK lo que nos permite calcular el efecto de dK utilizando los diferentes espesores. Por lo tanto, es importante que las muestras de prueba se mecanicen con precisión, con curvas paralelas y espesores exactos para que estos cálculos sean precisos.
Tenemos que hacer 4 mediciones de cada muestra de prueba en al menos 4 ocasiones distintas. Las muestras de prueba se realizan en rápida sucesión para que no haya cambios en el filtro o la malla y el entorno se controle cuidadosamente durante el procedimiento para controlar todas las variables lo más cerca posible. La celda polarográfica se calibra utilizando materiales de muestra obtenidos de la Universidad de Alabama. El repositorio de material de referencia de permeabilidad al oxígeno está a cargo del Dr. Joe Benjamin y contiene muestras de material que se utilizan para calibrar equipos en todo el mundo. Se toman hasta 30 conjuntos de medidas con diferentes espesores de material, y estos resultados se introducen en una hoja de cálculo que tiene en cuenta factores como el efecto de borde y la capa límite. Estos resultados luego se grafican de espesor contra dK y deben mostrar una línea recta. Cualquier desviación superior al 10% de esa línea recta podría indicar una lectura defectuosa o tal vez errónea. La celda polarográfica nos ha servido bien a lo largo de los años y es precisa en materiales de menor dK. Si utilizan un material, digamos 60 dK, realmente no importa el paciente si es 54 o 66. Pero a medida que buscamos materiales dK cada vez más altos, llegará un límite en el que la celda polarográfica no sea lo suficientemente precisa. Cuando alcancemos niveles de 200 dK, por ejemplo, un efecto de error del 10% puede no ser aceptable. Por lo tanto, debemos tener esto en cuenta cuando se utiliza la celda polarográfica para calibrar materiales de alta dK. Bueno, espero que esta breve presentación les haya resultado interesante. Ciertamente he aprendido mucho durante mi investigación y espero que se unan a mí nuevamente para la próxima presentación. Muchas gracias. Asociados con la colocación y extracción de lentes de contacto blandas, de usted explicarle que en realidad no está tocando el ojo, sino que es una técnica simple para